Buenas tardes, bienvenido a su programa Unas de Cabas y otras de Castro. Su alternativa en la red, vertvnoticias.com. Bueno, empieza la semana, el gobierno presentó un presupuesto para el año 2016 sin presentar premisas. La única premisa que indica el gobierno es un barril de petróleo a $40, sin indicar cuáles son las metas inflacionarias, sin indicar cuál es el promedio del valor del dólar en el país. Es decir, una improvisación total y absoluta la presentación de ese presupuesto. De allí que vemos que no se produjo un debate acucioso en el seno de la Asamblea Nacional, sino que allí aplicaron su mayoría a trocha y a mocha. Revisando bien el comportamiento de la economía, nos damos cuenta de que el país va hacia un desfiladero, hacia un despeñadero. La crisis económica se ha acentuado, la escasez aumenta, el desabastecimiento es total, las colas en los supermercados, abastos y en los mini pediabalitos, en los sectores populares, no hay mercancía. Sobre todo que hay acusaciones de que esas mercancías, Pedro, la están distribuyendo las VC y los militantes del PSV. Además, estamos notando con cierta displicencia de que el gobierno está permitiendo que empresas multinacionales repatrien sus capitales a través de un dólar CIMADI de 400 bolívares. Ello indica, Pedro, que nos viene un paquete impresionante, salvaje, de una manera que en donde los venezolanos no sé qué vamos a hacer después del 7 de diciembre. Bueno, así es, Winston. Tú sabes que cuando se presenta un presupuesto, aún en una situación normal, es necesario el acuerdo de todos los sectores económicos, porque el presupuesto y la situación económica, lo que se proyecta para una situación económica para el año en que se presupuestó el presupuesto, es una cosa que le compete a todo el mundo y afecta a todo el mundo. Entonces, tiene que ser algo que es negociado para que sea viable, para que dé la confianza que el país necesita en que se van a cumplir esas metas. Ahora bien, el problema es que estamos viendo que a menos de un mes de las elecciones estamos frente a un panorama electoral tremendamente caótica, con una escasez, un desabastecimiento que todos esperamos que no fuera así, porque imaginábamos que el gobierno iba a poner comida en la calle. Pero estamos viendo signos de ajuste económico, de un ajuste económico salvaje, no negociado, donde no se... A espaldas del país. A espaldas del país, a espaldas de los sectores económicos, donde, como tú bien dices, se les está permitiendo a las empresas privadas internacionales llevarse los dólares de 400 bolívares frente a un nivel de una caída en las importaciones del 61% este año. Pero eso es una irresponsabilidad del gobierno, Pedro, porque el gobierno tiene que decirle al país lo que le está ocurriendo a la economía. Ya sabemos que no es la famosa guerra económica, sabemos que las reservas internacionales para el mes de octubre estuvo rondando los 15.123 millones de dólares, su peor cifra en los últimos 12 años. O sea, eso es gravísimo para el país. Y sobre todo porque están yendo a negociar al Fondo Monetario Internacional donde retiraron unos ahorros que tenía Venezuela, una cifra superior a los 300 millones de dólares. 427 millones 427 millones de dólares, sin decirle al país por qué se fue a retirar esos ahorros, en qué condiciones se retiraron esos ahorros, y le están engañando al país de que ellos no quieren negociar con el Fondo Monetario Internacional. Sobre todo porque el país necesita saber si esos dineros que se retiran, incluso los que se retiran del Fondo Monetario Internacional o los que resultan de venta de activos externos, el país necesita saber si esos dineros, el resultado de esas ventas o de esas operaciones, van a componer reservas. Entonces, el punto estamos en que el país está en una situación tremendamente vulnerable porque no hay dólares, hay una escasez de dólares tremenda porque el precio del barril de petróleo ha caído de manera importante, casi un 60%. El Bank of America dice que se ha perdido o que se han dejado de ganar
41.2 millardos de dólares por efecto de la caída del precio petrolero. Es decir, la economía venezolana es una economía agónica. Entonces, los venezolanos necesitamos que el gobierno sea franco, transparente y diga si va a hacer un ajuste. Porque con el ajuste viene, Winston, el aumento de la gasolina, el aumento de los impuestos, el aumento de los servicios públicos. Ahora, con estos sueldos miserables que tiene la población, yo quisiera que alguien me explicara cómo la población va a soportar semejante golpe. Antes de llegar al punto de cómo va a ser la población para soportar ese golpe, yo quisiera que los venezolanos nos paseáramos un momentico por la situación del dólar. Fíjese usted, el gobierno sabe, el Banco Central lo sabe, los economistas lo saben y el venezolano común y corriente también ya lo está aprendiendo, de que el Banco Central de Venezuela es una máquina de hacer dinero, billetes sin respaldo. Es como si usted girara cheques sin fondo. Eso es lo que está haciendo el gobierno. En el mes de octubre, este último que acaba de concluir, del 2015, circuló en el país 3.251 billones de bolívares. Es decir, eso demuestra que efectivamente el Banco Central está imprimiendo monedas, billetes sin respaldo. Pero ojo, esa cifra es superior en un 97.21% con respecto al mes de octubre del mes de octubre del año pasado. Eso es lo que está alimentando la inflación, Winston. Eso alimenta la inflación. Porque además de eso, pero además, súmale a eso, Winston, el hecho de que tú tienes un presupuesto para el 2016 que ha duplicado el del año 2015, pero además calculado, si el precio que se puso el barril de petróleo a ese presupuesto fue $40. Pero el precio del petróleo hoy no son $40, está por debajo de los $40. $39 coma algo. Bueno, coma algo, falta unas décimas para los $40, pero es menor. Y la dinámica presupuestaria aquí era que se fijaba un dólar por debajo del precio efectivo del dólar y luego todo lo demás se cubría con créditos adicionales producto de la venta contra ese diferencial del precio del petróleo. Ahora ese diferencial ha desaparecido. Eso no va a existir. Con lo cual, eso que estás diciendo tú, de que la maquinita de hacer dinero va a estar sobre recalentada, con lo cual la inflación va a ser, lo cual va a dejar sin efecto cualquier medida de ajuste hecho de esta manera tan irresponsable y tan poco transparente. Pero no solo eso, Pedro, es que hay un dólar implícito, hay un valor del dólar, producto, señores venezolanos, producto de una relación entre las reservas internacionales y la liquidez monetaria. Si el Banco Central imprime la maquinita de hacer dinero, se vuelve loca así, sacando billetes, el valor del dólar implícito va a subir y va a subir a niveles impresionantes, donde los venezolanos, Pedro, no van a tener acceso a ese dólar implícito, ni va a tener acceso a los dólares sin más ni no lo va a tener. Sino que va a tener que recurrir al dólar paralelo. Y ahí está el problema, porque la base de cualquier ajuste debería ser disminución del déficit fiscal, unificación cambiaria, estimulación del aparato productivo, entre otras cosas muy importantes. Ahora, el problema es que si no se puede hacer una unificación cambiaria con un dólar creíble, eso está condenado al fracaso. Ahora, el problema está que tú y yo sabemos que hace falta un ajuste, que hace falta un programa económico que se saque al país de esta situación de crisis. Pero lo hacen, Pedro, lo hacen después de las elecciones. Eso es lo criminal de este gobierno, que ha puesto a este país a pasar hambre. Pero además tiene que hacerse con el acuerdo de todos los sectores políticos, tiene que hacerse con el acuerdo de los sectores económicos, tiene que hacerse con acuerdo de toda la población y de manera franca y transparente, de tal manera de que se recupere la confianza. Porque el problema está, Winston, que este gobierno, nadie tiene confianza en su política. Nadie cree en sus líneas de su política en ninguna de sus políticas. Este es un gobierno que ha perdido credibilidad en cualquiera de sus políticas públicas. Entonces, para que este gobierno recupere la credibilidad en su política pública, que es fundamental para el éxito de cualquier ajuste, debe negociar y debe negociar con todos los sectores. ¿Y cuál es el escenario para negociar en consecuencia? En una Asamblea Nacional plural, democrática, donde los intereses nacionales estén por encima de los intereses partidistas. Por ejemplo, si este gobierno ya sabe cuánto le va a corresponder, qué cantidad de dólares le va a ingresar el año que viene, no superan los 42 mil millones de dólares. No superan los 42 mil millones de dólares. Son los ingresos
petroleros de este año. Pero hay un elemento político muy importante, Winston, que es el hecho de que esto no solamente debe hacerse, hablemos del PSV. El PSV tiene una situación muy comprometida. Ellos tienen allí adentro un grupo de plutócratas, muy importante, que lo llamamos plutócratas, lo llamamos buliburgueses, que han acumulado una inmensa fortuna. Y ellos van a presionar porque se haga ese ajuste para poder legitimar y legalizar sus capitales. Es decir, que además de que el ajuste es de suyo muy complicado, entonces el PSV también va a tener una pelea interna entre los sectores plutocráticos para seguir manejando la renta petrolera, para seguir manejando la renta petrolera y para pretender legitimar y legalizar unos capitales que a todas luces son mal habidos. Fíjate, sigamos con la cuenta. 41.000 millones de dólares. Y este país está importando en alimentos 20.000 millones de dólares para que sigan ocurriendo las colas, el desabastecimiento. Eso que ocurrió este año, pues, eso que conocemos todos y padecemos todos los venezolanos. Ojo, 20.000 millones de dólares. Y tiene compromisos con la deuda externa por 15.000 millones de dólares. Van 35. De 41 nos quedan 6.000 millones de dólares. Es esa la razón por la cual el gobierno va a implementar un ajuste salvaje a los venezolanos, Pedro. Pero además de eso, Winston, porque parte de esos 20.000 millones de importaciones también se van por los caminos verdes. Claro, por eso por la corrupción. Se van por la corrupción, y por el contrabando de extracción. Claro, que todos sabemos en cabeza de quién está el contrabando de quién extracción. Lo dirige, y quién dirige el contrabando de extracción. Entonces, Winston, el tema, y vamos a un tema importante, que son los puertos vacíos. Por favor, eso ocurrió en la prensa. Seguimos con el mismo cuento de hace 3 años. Los puertos se han convertido, primero que los puertos están vacíos porque la actividad portuaria ha disminuido, ha mermado. Entonces cada vez entran más bienes. 65%. Cada vez ingresan menos bienes y servicios esenciales. Y ingresan autos de lujo y ingresan una serie de mercancías que van destinadas a las familias boliburguesas. Entonces esa es una situación. Bueno, que estamos hablando, por ejemplo, ha salido en estos días importantes reportajes sobre Puerto Cabello, porque Puerto Cabello es muy importante, porque por Puerto Cabello es por donde ingresa la mercancía a granel. Es el principal puerto del país. El principal puerto del país por donde ingresan grandes cantidades, porque el puerto de La Guaira es un puerto, digamos, que es una especie de mercado persa, donde entra de todo, entra mucha diversidad. Pero el problema es que todos los puertos han caído su actividad de manera... Se cae de Maduro, ojo, se cae de Maduro esa famosa aseveración que hacía el gobierno que no importa, tenemos los puertos llenos, los anaqueles los vamos a llenar con esos alimentos que vienen de Brasil, de Uruguay, de Argentina. Pero resulta que es falso, Pedro. ¿Dónde están esos alimentos que supuestamente debieron haber llegado por los distintos puertos del país? Bueno, mira, Winston, no solamente no están llegando, sino que están haciendo una cosa verdaderamente terrible, Winston, que es el tema de que están agarrando a los comerciantes, le están quitando la mercancía a los comerciantes, están confiscando. Nosotros el lunes pasado hacíamos referencia a lo que pasó en Quinta Crespo. Bueno, lo que está pasando en los diferentes mercados, en los diferentes comercios, donde el gobierno llega confiscando la mercancía porque quieren hacer un megamercal. Bueno, pero quieren hacer un megamercado a costilla, pero a costilla de las mercancías de los comerciantes, del trabajo de los comerciantes. ¿Por qué los comerciantes con su trabajo tienen que financiar una operación electoral? ¿Por qué tienen los comerciantes que ser víctimas de una situación que es francamente violatoria de sus derechos económicos? Afortunadamente, esos comerciantes, pues yo converso con ellos en Quinta Crespo, donde normalmente voy a hacer mercado, o sea, han manifestado una posición digna, una posición valiente en defensa de sus intereses. Y yo estoy seguro que aquí no va a ocurrir ni se van a prestar ese dacazo que ocurrió en el pasado, en las elecciones pasadas. Estoy seguro, y el gobierno también lo sabe, de que ese sector, del sector comercio, de ese sector de alimentos, está firme, no va a ceder. A pesar de que le están robando las mercancías, ellos no van a ceder en las intenciones del gobierno. Winston, porque eso lo que hace es que se acaben, que se agoten, que se desperdicien, que se dilapiden los pocos inventarios que hay de comida y de bienes esenciales. Con lo cual el padecimiento
de medicinas, comida y otros bienes esenciales. Después el 7 de diciembre va a ser atroz. Porque explíqueme tú, Winston, ¿cómo si ahorita que hay elecciones no hay, ¿Cómo será va a cuando no haber haya? el 7 de No, diciembre? no va a haber. Además, con este dinero que se va a echar a la calle, con los aguinaldos y con todo el reparto de utilidades, etcétera, etcétera, la gente va desesperada a buscar todo lo que consiga. Y aquí no va a quedar absolutamente nada. ¿Y cómo se va a responder a la población en enero Va a con responder la el reposición? gobierno como siempre ha respondido, con su irresponsabilidad. Si los puertos están vacíos, si están llegando apenas 10 barcos diarios, o sea, y los vimos ayer en la prensa nacional, está ocurriendo, ¿dónde está la mercancía? Es por ello que se refleja en las encuestas ese tipo de situación, y el gobierno lo sabe, y por eso es que le niega la entrada a los eurodiputados. Por eso no permitió el presidente de la Asamblea, le dijo a los eurodiputados que se iba a reunir con ellos cuando la rana echara pelo. O sea, ¿cómo es posible que un representante de Venezuela, que el presidente de la Asamblea Nacional, representante de todos los venezolanos, los chavistas y los no chavistas, tenga esa respuesta tan peyorativa y despectiva hacia unos representantes populares, tan populares como ellos? Pero van a venir los eurodiputados, Huito, van a venir y va a venir una observación de UNASUR, que aun cuando no es la observación que quiere la Mesa de la Unidad Democrática, es una observación que hoy tiene un perfil un tanto diferente porque la opinión en UNASUR ha venido cambiando. Es decir, ya la UNASUR... Ya Samper no domina. Ya, exactamente. Es decir, el hecho de que se ven cambios, por ejemplo, la victoria de Macri en Argentina, que ha declarado muy contundentemente sobre la situación venezolana, la declaración del propio presidente Santos y la declaración de importantes personajes, incluyendo Es decir, que ya los presidentes de los estados vecinos están respondiendo ante la situación venezolana. La propia presidenta Dilma Rousseff. Al fin, Dios mío. Comienzan a cambiar un poco de tono y ya no están dispuestos a hacer comparsa. Así no haya observación, así no haya la observación electoral que queremos. Pero hay un cambio que a mí me parece importante, positivo, y que es interesante anotar a título de inventario. Pero el gobierno sigue violando las normas, la norma constitucional, el gobierno sigue violando la ley de procedimientos electorales, de procesos electorales. El gobierno insiste en su política de uso y abuso, porque eso es lo que hay que decirlo, uso y abuso de las inauguraciones, de los recursos públicos. Y el CNE parece primo hermano de Shakira, ¿vale? Claro. Ciego, sordo y muda. Así es. Y después se queja de que no, acepten los resultados. No, por favor, no creemos en este CNE, creemos en la voluntad mayoritaria de los venezolanos, que se va a volcar el 6 de diciembre a impulsar los cambios que este país necesita. Mira, y por cierto, yo vi ayer la entrevista que le hizo José Vicente Rangel a la doctora Gladys Gutiérrez, una dama muy encantadora ella. Muy interesante, que expuso pues, sus puntos de vista sobre el Tribunal Supremo. Ahora, lo que uno deplora de la doctora Gutiérrez es que utilice el mismo lenguaje del gobierno. Es decir, si yo voy a una entrevista de televisión a decir que el Tribunal Supremo es un organismo independiente, bueno, yo tengo que tener un lenguaje independiente, tengo que tener un lenguaje que me distinga. Está como si Tarek William Saab es independiente. Pero no es independiente si es militante del PSUV. Pero el problema está, Winston, que hay un viejo proverbio que dice que la mujer del César tiene que ser, no solamente tiene que ser honesta, sino que parecer serlo. Entonces, ahí está el problema. Cuando el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, son un coro común, ¿verdad? Son militantes es decir, todos están entonando la misma melodía. Entonces, efectivamente, Winston, estamos frente a una institucionalidad que obedece al oficialismo unánimemente. Por eso es que los venezolanos el 6 de diciembre les va a pasar por encima a ese tipo de comportamiento y conducta política. Bueno, Winston, la verdad que de nuevo el tiempo nos pasa factura y Pinky.
hay que siempre decir que Pinky. El compadre Y Pinky. llegamos al final de nuestro programa, unas de Cabas. Y otras de Castro. Buenas tardes.